Hola chicos, bienvenidos a Ecología y Geografía. En esta ocasión les dejo un videito con dos conceptos que vimos en el tema 1, Introducción a la Geografía. Estos conceptos son paisaje natural y paisaje cultural. Vamos a verlos. Aquí les presento dos imágenes. Del lado izquierdo podemos ver las cataratas de Iguazú, las cuales son un paisaje natural que se encuentra entre Brasil y Argentina. Del lado derecho podemos observar la muralla china, la que como su nombre lo indica, se encuentra en China y es un paisaje cultural. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos de paisaje? Si observamos muy bien las imágenes, podemos observar que en la del lado izquierdo, las cataratas, únicamente ha obrado la mano de la naturaleza y por ello es un paisaje natural. Contrariamente, del lado derecho podemos observar la muralla china, la cual ha sido construida ¿por quiénes? Por los seres humanos. Es decir, el hombre tomó los elementos de la naturaleza, en este caso las rocas, y los transformó en algo para su beneficio propio, que es la muralla. La intervención del hombre es la principal diferencia entre lo que nosotros llamamos paisaje natural y paisaje cultural. Ahora vamos a ver que cada tipo de paisaje cuenta con sus propios elementos. En el caso del paisaje natural, este debe tener 5 elementos, los cuales son suelo, agua, clima, flora y fauna. ¿Y qué significa cada uno de estos elementos? Suelo. Cuando hablamos de suelo, comúnmente nosotros lo conocemos como tierra. ¿Y qué quiere decir suelo? El suelo se encuentra conformado por minerales y partículas orgánicas. Ahora hablemos sobre el agua, H2O. El agua es el líquido vital para todos los seres vivos del planeta. Todos sabemos que para que existamos los seres vivos necesitamos ¿de quién? Del agua. Hablemos ahora sobre el clima. El clima es el estado medio de la atmósfera en una zona del planeta. Ojo, no confundir el clima con el estado del tiempo. El clima es específico para cada región del planeta y no cambia ni varía. El estado del tiempo es un estado pasajero, tal como ser nublado, lluvioso, soleado. Por ejemplo, el clima, si hablamos del Polo Norte, el clima es polar. No importa si ese día fue soleado o nublado, el clima siempre será el clima polar. En el estado de Yucatán el clima es cálido subhúmedo. Podemos tener días soleados, días lluviosos, días nublados, pero el clima siempre va a ser el mismo. Cálido subhúmedo y seco y semiseco. Ahora hablemos acerca de la flora. La flora es la población de plantas o vegetales de un lugar específico. Y la fauna es la población de animales que habita cierto lugar. Aquí les presento un ejemplo de un paisaje natural precioso, el cual es el cenote de Sivichaltún, que tal vez muchos de ustedes ya conozcan, y si no lo conocen, no duden en ir a conocerlo porque es algo realmente precioso que se encuentra aquí en el estado de Yucatán. En este paisaje natural nosotros podemos observar los 5 elementos que debe contener todo paisaje natural. ¿Observamos el suelo? Sí, aquí claramente vemos el suelo. El agua la podemos ver aquí. El clima no lo podemos ver porque es una fotografía, pero como les dije, el clima en el estado de Yucatán es cálido subhúmedo y en otra parte es seco y semiseco. La flora, ¿la podemos observar? Sí, aquí podemos ver la flora que habita en el cenote. Aquí podemos ver las algas y los árboles que habitan en este lugar. Y la fauna también la podemos mirar. En esta fotografía, tal vez casi no la podamos ver, pero haciendo un zoom, aquí sí podemos ver a los pececitos que viven aquí en el cenote. Entonces, todo paisaje natural, debe contener estos 5 elementos: suelo, agua, clima, flora y fauna. Paisaje natural.
Ahora hablemos un poco acerca del paisaje cultural, el cual debe contener 3 elementos: población, producción y comunicación. ¿A qué nos referimos con estos elementos? Población es el conjunto de personas que habitan en un mismo lugar y la población se mide a través de la densidad demográfica. ¿Cuándo podemos observar un cambio de paisaje natural a cultural debido a población? Un ejemplo muy sencillo sería si nosotros nos imaginamos una selva. Pero ¿qué pasa si en esa selva llegan los seres humanos, talan los árboles y empiezan a construir sus viviendas? Entonces esa selva pronto se convertirá en una población y la población a largo plazo se convertirá en una ciudad. Entonces, de ser la selva un paisaje natural, pasa a ser un paisaje cultural debido a qué característica: a la población. Hablemos ahora de la producción. ¿Qué significa producir? Transformar lo que la naturaleza nos ofrece en satisfactores para el ser humano. Y aquí un ejemplo de un cambio de paisaje natural a cultural por producción sería el siguiente. Si nosotros vamos a través del estado de Yucatán, podemos ver diversos cultivos de nequén. Pero, ¿qué pasa si el ser humano llega, instala una fábrica maquiladora de nequén en donde se encuentra ese cultivo? Entonces, este cultivo pasa de ser un paisaje natural a un paisaje cultural debido a ¿qué? A producción. ¿Por qué? ¿Qué se hará en esa fábrica? Se tomarán las fibras del nequén, se maquilarán y se convertirán en hilos de nequén, los cuales se usarán en beneficio del ser humano. Entonces el hermoso plantío ya tiene una fábrica y pasa de ser un paisaje natural a un paisaje cultural. Ahora hablemos de la comunicación. ¿Qué es comunicar? Es intercambiar bienes, personas y productos, lo cual por consecuencia altera el paisaje natural. Y aquí podemos ver un ejemplo muy claro de lo que es el cambio por comunicación. Imaginemos esta fotografía antes de que tenga la carretera. Seguramente era un precioso paisaje natural. Pero ¿qué pasa? El ser humano tiene la necesidad de comunicarse de la manera más rápida y efectiva. ¿Y qué pasaba si uno quería ir de la ciudad que se encontraba antes de la montaña a la ciudad que estaba después? Pues generalmente tal vez tenías que rodear la montaña. ¿Qué hace el ser humano? Construye esta vía, esta carretera. ¿Para qué? Para poder comunicarse. Entonces cambiamos de un paisaje natural a un paisaje cultural. Otro claro ejemplo sería el muelle de Progreso. Antes, ¿cómo estaba Progreso? Únicamente era el mar, la arena, las gaviotas, un precioso paisaje natural. Pero la necesidad de comunicación, de que los barcos de carga pudieran dejar las mercancías en tierra firme, hizo que los seres humanos construyan el muelle, convirtiendo la playa de un paisaje natural a un paisaje cultural. Bueno chicos, ya vimos cuáles son los dos tipos de paisaje, cuál es su diferencia y cuáles son las características y los elementos de cada uno de ellos. Ahora, para finalizar, les dejo con una reflexión. ¿Cuál es su paisaje favorito? Y como actividad, si ustedes ya tienen el suyo, identifiquen y describan cada uno de sus elementos. Y con esta reflexión y esta actividad finalizamos. Espero que les haya gustado mucho el video y principalmente que les haya servido para aclarar sus dudas. Nos vemos pronto.